A ver, eh, continuando, ¿no? Hemos visto, estamos viendo ahorita solo todos los antecedentes, pues, ¿no? Desde que la formación de Tahuantinsuyo, los líderes que estuvieron en el imperio, y de ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosilla pasó para que, digamos, proceda, bueno, al fin a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué problemas hubo? Digamos, qué incidentes hubo? Vamos a continuar, hemos visto la historia de Huáscar, en la cual ahorita vamos a ver la historia de Atahualpa. ¿Quién fue Atahualpa? ¿Quién fue Atahualpa? Necesito que esté cargando, no sé por qué. Ya está. Atahualpa. A ver, Atahualpa, ¿no? El señalado y diligente, o el elegido y animoso. Fue el último soberano inca. Su padre Huayna Cápac murió en torno a 1525, sin dejar nombrado a un sucesor. Esto dio lugar a la sangrienta guerra civil incaica por la sucesión entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Atahualpa se hallaba entonces en Quito, al mando del ejército incaico del norte, y a cargo del gobierno de esa región, que estaba subyugada al imperio incaico. Huáscar se coronó inca en Cusco, y tú sabes que si un hermano, digamos, el padre no había dejado ningún sucesor, el padre dijo, ya, bueno, se murió y no dejó ningún sucesor. Tras una larga campaña, Atahualpa logró vencer a Huáscar en 1532, cerca de Cusco. Atahualpa se hallaba en Cajamarca, de camino a Cusco, para coronarse inca, cuando recibió la visita de una expedición española al mando de Francisco Pizarro. Pizarro le capturó por medio de un ardid. Atahualpa ofreció pagar un enorme rescate a cambio de su libertad. Y Pizarro aceptó su oferta, pero los españoles temieron un ataque indígena y decidieron traicionar y deshacerse de Atahualpa. Tras recibir el rescate, le acusaron de traición, de conspiración contra la corona española y de asesinar a Huáscar. Le sometieron a juicio, le sentenciaron a muerte y le ejecutaron por estrangulamiento. Pese a que Atahualpa no llegó a ser reconocido por la nobleza de Cusco, ni ostentar la mascaipacha, se le atribuye erróneamente ser el último emperador de Tahuantinsuyo, sí, porque él estaba en camino de nombrarse, se coronó, mas no se coronó, si solo hubiera unido fuerzas con su hermano Huáscar, pero no, por la ambición de poder es lo que ocurre. Durante siglos se creyó que el nombre del último soberano inca provenía de las voces quechua, Atahualpa, no, Atabalipa o Atahualpa, cuyos significados se construyeron erróneamente por cronistas de la época basándose en la traducción quechua de la palabra gallo o gallina. Se tiene, por ejemplo, ¿no? Gallo feliz o ave de la fortuna. Un estudio lingüístico y etimológico postulado por el historiador Rodolfo Cerrón nos deja dilucidar que el nombre proviene de una construcción fonética del idioma puquina, lengua que fue utilizada por la nobleza inca. Precisamente tras una serie de análisis, el autor asegura que el término proviene de las voces puquina ata, hualpa, cuyo significado respectivamente ata, señalado, elegido, y hualpa, diligente, aplicado, animoso. Este término también originó el nombre quechua para la gallina o el gallo, animales que fueron introducidos a América durante la colonia. Según el estudio de Cerrón, la voz quechahualpa se originó como onomatopéyica del nombre del Inca. Existen dudas sobre el origen de Atahualpa. El desacuerdo se centra principalmente en su lugar de nacimiento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que el cronista Pedro Ciese de León, a partir de sus investigaciones entre los miembros de la nobleza incaica de Cusco, afirmó que Atahualpa nació en Cusco, hijo de Tutupaya o Tupac Paya, una india quilaco. Este gentilicio, ¿no? Podría aludir a alguna etnia de la provincia de Quito, implicaría que se trataba de una esposa de segunda categoría, perteneciente a la élite regional.
Rechazó enfáticamente que Atahualpa hubiera nacido en Quito o Caranqui y que su madre fue la señora de Quito, como algunos en su tiempo afirmaban, ya que cuando nació no existía ningún reino o señorío de Quito. Según Juan de Betanzos, Atahualpa nació en Cusco y su madre era una ñusta, una princesa inca, cusqueña llamada Payacoca, del linaje de Ingayupanga. El cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti y el español Bernabé Cobo también afirmaron que Atahualpa nació en Cusco. Según ellos, su madre se llamaba Tocto Oyo. El Inca Garcilaso y otros cronistas como Pedro Pizarro afirmaron que la madre de Atahualpa era una princesa del reino de Quito e implicaban que Atahualpa nació en Quito, pero existen dudas sobre la existencia del reino de Quito, y ninguno de estos cronistas menciona el nombre de la princesa. En el siglo XVIII, el sacerdote Juan de Velasco, usando como fuente una supuesta obra de Marco de Niza, o sea, una obra ficticia que nunca ha sido encontrada, recopiló información sobre la existencia del reino de Quito, formado por la etnia de los Chiris, o sea, y Siris, o que habría desaparecido al ser conquistado por los incas. Esta obra incluye una lista de los reyes de Quito, el último de los cuales, ¿no?, Duchicela, habría sido el Curaca, derrotado y muerto por el Inca Huayna Cápac. Según esta versión, ¿no?, Paccha, la hija de Cachatuzela, se habría desposado con Huayna Cápac y de esa unión habría nacido Atahualpa como hijo legítimo. Varios historiadores, como el peruano, ¿no?, Raúl Porras Barrenechea y el ecuatoriano Jacinto Gijón, han rechazado esta versión por carecer de fundamento histórico y arqueológico. La mayoría de los historiadores peruanos sostienen que, según cronistas más confiables, Ciesa, Sarmiento, Betanzos, Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa de linaje inca. Estos historiadores consideran que el bando de Huasca inventó la versión del origen quiteño de Atahualpa para mostrarlo ante los españoles como un usurpador y bastardo. Miren lo que hizo, bueno. O sea, digamos que él no pertenecía al primero, sino como el segundo linaje, nada más. Eran hermanos, pues, ¿no?, digamos, pero fue de otra esposa. También creen que muchos, ¿no? También creen que muchos cronistas interpretaban la división del imperio entre los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar el primogénito y heredero legítimo, y Atahualpa el bastardo y usurpador, de acuerdo con su concepción europea occidental de las costumbres políticas de los incas, ¿no? Como dice Rostoroski, esto es erróneo porque el derecho al trono inca no dependía exclusivamente de la primogenitura ni de la línea paterna. El hijo de la hermana del inca podía también ser heredero, sino que influían también consideraciones prácticas como la capacidad para el mando. O sea, hay una duda, digamos, que si fue Atahualpa quiteño o cusqueño. Atahualpa pasó su infancia con su padre en Cusco. Al comenzar su adolescencia pasó por el Guarachicuy, un rito de iniciación que marca el paso a la edad adulta. Cuando tenía 13 años, se produjo en el norte del imperio una rebelión de dos pueblos de esa región, los Caranquis y los Cayambis, junto con su padre y su hermano Ninan Cuyuchi. Marchó al frente del ejército incaico hacia las provincias del norte. Quedaron en Cusco 4 gobernadores, entre ellos Huáscar. Atahualpa se quedó en Quito, con su padre más de 10 años, ayudándole a sofocar las rebeliones y a conquistar nuevas tierras. Para ello contó con el apoyo de hábiles generales incas, como Calpuchimac y Quisquis. Durante este periodo aprendió las tareas del gobierno y ganó prestigio por el valor que desplegaba en las acciones básicas. Los cronistas describen a Atahualpa como alguien de vivos razonamientos y con mucha autoridad. Y ahora, ¿cómo creen que sucedió, pues, no, esta guerra civil? ¿No? ¿Cómo creen que haya sucedido esta guerra civil? ¿No? Guerra civil incaica. Todo por el trono. Todo por el trono. Imagínense. Pelear todo por un trono.
Tense en cuenta, ¿cómo creen que haya peleado Atahualpa y Huáscar? Todo, todo por el trono. A ver, ¿alguna idea cómo creen que hayan peleado Atahualpa y Huáscar? Si uno decía, pues no, no, Atahualpa no viene, no, no es de acá. ¿Por qué? Y fue acusado de usurpador. ¿A qué se debe eso? A ver, ¿a qué se deberá que a Atahualpa le decían usurpador? ¿Por qué creen que se pelearon los ambos hijos por el trono? ¿Creen que nomás todo la herencia le pertenezca al primogénito? ¿No creen que la herencia solo es el primogénito nada más? En torno a 1525, Huayna Cápac murió en Quito de una enfermedad desconocida, posiblemente la viruela. La misma enfermedad mató a Tomebamba Anidan Cuyuchi, que había sido designado de heredero del imperio. La epidemia llegó a Cusco y mató dos de cuatro gobernadores. Huáscar sobrevivió, se convirtió en el preferido de los cusqueños para asumir el gobierno y fue entronizado. Imagínense, murieron algunos cuatro gobernadores, pero ¿dónde estaba Atahualpa? Huáscar fue favorito. Huáscar fue favorito. Atahualpa permaneció en el norte del imperio subordinado al gobierno de Cusco. Pidió a su hermano Huáscar que le nombrara Inca Ranting, o sea, gobernador de Quito, y esto le concedió entre 1527 y 1528. Huáscar le encargó el mando de una campaña militar para someter a los pueblos Huancavelica y Puná que se negaban a pagar tributos. Huáscar fue víctima en Cusco de un golpe de estado fallido. Acusó infundamente la sedición de los nobles que habían llevado a Cusco la momia de Huayna Cápac. Les torturó y les mató. Esto le atrajo la enemistad de la panaca Hanan Cusco, o sea, digamos del grupo aristocrático, de la que eran miembros los nobles ejecutados. Huáscar quiso entonces pasarse el bando de los Urin Cusco, rivales de los Hanan Cusco. Sí, los de arriba, los de abajo, ¿de acuerdo? Preocupado por la estrecha relación de Atahualpa con el poderoso ejército norteño, Huáscar le ordenó regresar a Cusco. Los generales norteños temieron que Huáscar quisiera ejecutarle y le convencieron de que no acudiera. Atahualpa envió a Huáscar emisarios con obsequios como muestra, ¿no?, de buena fe, pero ese tomó los obsequios como una afrenta. Torturó a los emisarios y les envió de regreso con regalos infamantes, vestidos y joyas de mujer. Atahualpa se enojó ante la ofensa y marchó hacia Cusco con las veteranas legiones quiteñas al mando de Quisquis y Calcuchímac. Huáscar envió a su propio ejército al norte, iniciándose así la guerra civil. A ver, digamos, ¿no? Ellos ya no tenían papá. Y Atahualpa para hacer las paces no le enviaba un regalo. Pero Huáscar, ¿qué hacía? Encima que no aceptaba el regalo, mataba a los emisarios. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿no? ¿Por qué creen que Huáscar no aceptaba esos regalos? ¿Tenía ligera sospecha que le iban a envenenar o algo? A ver, piensen, porque digamos Atahualpa le daba unos regalos, pero Huáscar, bueno, también le dijo, ay, me está con regalitos, ay, yo le voy a regalar esto.
No, le regalaba, pues, no, joyas y vestidos de mujer a Atahualpa. A ver, Atahualpa contó con el apoyo, pues, ¿no?, del ejército incaico del norte, formado por soldados quiteños y comandados por los generales Quisquis y Calpuchima. También la apoyaron varios pueblos del norte del imperio incaico, Pastos, Carangues y Canyambis. Deseosos de vengarse de las masacres cometidas por los cusqueños años antes durante la guerra de la conquista incaica, Huáscar contaba con el ejército incaico de Cusco y sus aliados del sur del imperio, y sus fuerzas eran muy numerosas. Sin embargo, debido a las intrigas de los nobles cusqueños, que descontentos con Huáscar, varios jefes que apoyaban a Huáscar se cambiaron de bando durante la guerra, equilibrando así las fuerzas. ¿No? A ver, ¿por qué creen que, digamos, había algunos jefes que apoyaban a Huáscar, pero algunos se cambiaron? ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaron de bando? A ver, ¿por qué creen que se haya cambiado de bando algunos jefes, algunos militares? ¿Por ambición? ¿Qué más? ¿Por qué crees que se hayan cambiado? No, a ver. Los cronistas mencionan hasta 15 batallas, pero sus versiones son diversas y contradictorias. Según el cronista Pedro Pizarro, Huáscar envió al norte a un ejército que sorprendió a Atahualpa en Tomebamba y le derrotó. Atahualpa fue capturado y encerrado en un tambo, un albergue quechua, pero logró fugarse. Posteriormente, el propio Atahualpa difundió la leyenda de que su padre, el Sol, le ayudó a huir convirtiéndole en serpiente, lo que le permitió escaparse por un pequeño agujero. Durante su cautiverio, perdió una oreja. Desde entonces llevaba una manta sobre la cabeza atada al mentón para ocultar la mutilación. Según el cronista Miguel Cabello, es inverosímil que Atahualpa fuera capturado, ya que los seguidores de Huáscar le habrían ejecutado de inmediato. Atahualpa regresó a Quito y reunió un gran ejército. Atacó enseguida a Tomebamba, derrotó a sus defensores y arrasó la ciudad y las tierras circundantes de los Peñari. A ver, no imagínense, también la guerra lo interpreta de una u otra manera. ¿No? Durante la operación naval resultó herido una pierna y regresó a tierra firme. Aprovechando su retirada, los puneños atacaron Tumbes, dejaron la ciudad arrasada y así fue como la encontraron los españoles a principios de 1532. Desde Cusco, el ejército de Huáscar, al mando del general Atoc, atacó y derrotó a Atahualpa en la batalla de Chillopampa, pero los generales de Atahualpa reaccionaron rápidamente. Reunieron a sus tropas dispersas, contraatacaron y vencieron a Toc de forma contundente de Muyambato. Capturaron a Toc, le torturaron y le ejecutaron. ¿No? Las fuerzas de Atahualpa siguieron obteniendo victorias gracias a la habilidad estratégica de Quisquis y Calpuchima. Atahualpa empezó un lento avance hacia el Cusco y estando en Marcahuamachuco, envió a un emisario a consultar el oráculo de la Huaca, de la deidad Catequil, que le vaticinó que tendría un mal fin.
Furioso por la profecía, fue personalmente al santuario, mató al sacerdote y ordenó destruir el templo. Recibió entonces las primeras noticias de la presencia en el imperio de la expedición de Pizarro. Huáscar nombró como nuevo general de su ejército a Huanca Auqui, que fue derrotado por Quisquis y Calcuchima, en Cusipampa, Cochahuayla, Bombón y Yanamarca. No, a ver. Huáscar, bueno, ante el avance de Atahualpa, no, Huáscar decidió salir de Cusco para conducir sus tropas personalmente. Contaba con las fuerzas aliadas del Puntisuyo y Collasuyo. Las batallas finales se libraron en los alrededores de Huanacopampa o Cotabamba, cerca de Cusco. No, a ver. Las tropas de Quisqui y Capuchima tomaron Cusco. Los miembros de la familia de Huáscar y de otras panacas cusqueñas fueron torturados y ejecutados. Imagínense todo lo que pasaron, ¿no? Imagínense todo lo que pasó, ¿no? Atahualpa y Huáscar, hermanos y después enemigos. ¿Por qué se pelearon? Por el trono, por el trono. El poder conduce al mal, ¿no? Como dice, pues, ¿no? Muerto Huayna se escogió como heredero a Ninacuyochi, pero murió repentinamente por una extraña peste, convirtiendo a Huáscar como el heredero del imperio. Más cuando solicitó la presencia de su hermano Atahualpa, que vivía en el norte, este no se presentó, desarrollándose así muchas intrigas y celos contra Atahualpa, llevándose a cabo de esta manera la guerra que tuvo como varias batallas, como Tumipampa y Quepaipampa, venciendo al final a Atahualpa. Todo esto se produjo simultáneamente con la invasión y conquista de los españoles, de manera que Atahualpa, pese a sus triunfos, no pudo llegar al Cusco. Fue muerto por orden de... Imagínense. De manera, bueno, que Atahualpa, pese a sus triunfos, no pudo llegar al Cusco. Fue muerto por orden de Francisco Pizarro en 1533. ¿No? La sucesión en el gobierno y reinado de los incas fue de carácter hereditario. Sin embargo, no primaba el derecho de primogenitura. ¿A qué se debe esto? A ver, ¿no? Es decir, entre ellos, el hijo primogénito o mayor no fue obligatoriamente el sucesor, ¿no? Sino el hijo más hábil. ¿No? O sea, digamos, el trono, tú seas el hijo mayor y así seas el más débil, no te correspondía. El trono siempre le correspondía al más ágil, ¿no? Al más hábil. No, esta medida se dio con la finalidad de que los más altos cargos estuvieran ocupados por personas inteligentes y apropiadas para el gobierno. Desde entonces el joven comenzaba a actuar junto a su progenitor, acompañándole incluso en las acciones militares, con el fin de adiestrarse en los pormenores de la administración económica, social, política, militar, jurídica y religiosa. De esta manera, cuando el Inca fallecía o se retiraba, el heredero del trono entraba a gobernar con pleno conocimiento de sus deberes y obligaciones. Digamos, su Atahualpa nunca llegó a gobernar. Esa es una de las grandes verdades. No, porque al punto que iba a ir al Cusco, viene Pizarro, ¿no? La caída del imperio.
Imagínese, por pelear por un poder. No, mira lo que le pasó. Pobre Atahualpa. No, a ver. Tras caer el imperio, vienen los viajes de Pizarro. ¿Qué hubo, pues, no? Antes de que digamos, antes de los viajes de Pizarro, ¿no? Antes de los viajes de Pizarro, ¿cómo creen llegaron los españoles? No, a ver, ¿cómo creen que haya sido los viajes de Pizarro antes de venir acá? Porque, digamos, ¿cuándo se descubrió América? ¿No? A ver, ¿cómo creen que se haya descubierto América? Según dice, pues no, se descubrió América en tal año, según dice. No, respecto a lo que fue Pizarro. A ver, ¿no? ¿Cómo creen que haya sucedido los viajes de Pizarro? Porque hemos visto que Atahualpa y Huáscar se pelearon por el trono. No era el sucesor, ninguno de los dos era el sucesor digno. ¿No? Cuando, ¿en qué número de viaje vino Cristóbal Colón acá a América? ¿No? ¿Cuándo vino? En 1492, ¿no? Bueno, los viajes de Pizarro, ¿no? ¿Cuántos viajes creen que haya sido antes de venir acá al Perú a invadir? ¿No? ¿Cuántos viajes creen que haya sido? Uno, dos, tres. O solo en un viaje vino, ah, ya, mira, bonita el Perú, es momento de invadir. Ah, con que Atahualpa va a consumir el poder, ah, te va a castigar por usurpador. ¿Creen que se había enterado o no? A ver, ¿cómo creen que había pasado? A ver, los tres viajes de Pizarro tuvieron como propósito la conquista y la colonización del Perú, entonces gobernado por el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Los dos primeros, que tuvieron lugar en 1524 y 1526 respectivamente, acabaron en fracaso. El tercero, que comenzó en 1531, logró su propósito de derrotar a los incas. ¿Creen que Francisco Pizarro se lo sabía o no? ¿No creen que Francisco Pizarro se lo sabía o no? ¿No creen que él sabía acerca? Venía y sapeaba.
No, a ver, porque digamos en el tercero fue donde logró su propósito. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas en México, se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Francisco Pizarro, que llevaba varios años en América, fue conocedor de los rumores sobre la existencia de un gran imperio en el sur del continente y comenzó a organizar una expedición de conquista. O sea, que amigos, he visto que por el sur de América hay varias gente. Me parece que es fácil de conquistarla porque nosotros tenemos armamento, tenemos caballos. Sí, así como conquistamos a los aztecas, también podemos conquistar a América, América del Sur. Para poder realizar ese proyecto, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y con el sacerdote Hernando de Luque. Con la aprobación del gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias Dávila, organizó todo lo necesario para descubrir este mítico reino indígena del que habían oído hablar. No, a ver, imagínense, ¿no? Mira, Diego de Almagro y este padrecito, pues, ¿no? Yo le estoy diciendo padrecito porque dice que es sacerdote, ¿no? Necesitamos, digamos, descubrir, necesitamos expandir la religión, ¿no? Se la habrá agarrado, pues, ¿no? Mira, que dice, no, hay que expandir la fe de Cristo por todo el mundo, por todo el mundo. Supongo, ¿no? Yo no que... Y entonces, pues, no, estoy casi hablando de lo que sí, creo que debe haber, ¿no? Otras tierras, ¿no? Otra gente que conozca. Creo que por ese ladito la habrá agarrado, ¿no? Bueno, yo no sé, yo solo estoy inventando nada. No, porque al asociarse él con un sacerdote y con Diego de Almagro, ¿por qué creen que se une? A ver, ¿cómo creen, con qué mentira le habrá dicho a Hernando de Luque? ¿No? Con qué artimaña, ¿no? Le haya dicho a Hernando de Luque. No sé. Las expediciones al Perú se prolongaron durante 9 años. La última acabó con la derrota del Imperio Inca y con la ejecución de Atahualpa. Los españoles pudieron continuar la conquista sin encontrar mucha resistencia. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro entró en Cusco y culminó la conquista del Perú. Imagínense, ¿no? En el primer viaje, de 1524 a 1525, Francisco Pizarro era natural de Trujillo, una localidad española ubicada en Extremadura. Antes de trasladarse a América, a principios del siglo XVI, había participado en las campañas de Napoleón contra los franceses. Ya en el Nuevo Mundo, Pizarro formó parte de la expedición que atravesó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Después se estableció en la capital de Panamá, desde donde comenzó a organizar su viaje al Perú. Que, a ver, digamos, cuando dije, ¿saben qué? Acá hay tierras, así que en cualquier momento la conquisto. Preparativos para el viaje que decía, pues, ¿no? Algunas fuentes afirman que Pizarro había recibido algunas noticias sobre la existencia de un gran reino en el Perú. Los rumores hablaban de sus grandes riquezas y el conquistado se dispuso a intentar su conquista. Pizarro encontró dos socios para emprender en esta conquista: Diego de Almagro, otro conquistador español, y Hernando de Luque, un clérigo. Los tres fundaron la denominada Empresa del Levante y consiguieron el apoyo de algunos personajes adinerados. Finalmente pudieron equipar dos barcos para iniciar la expedición. A ver, nos vamos a ir de expedición. ¿Qué necesitamos? Comida, ya hay. Lata de atún, ya hay. Este, no, a ver. Los barcos comandados por Pizarro partieron del puerto de la capital panameña el 13 de septiembre de 1524. En ellos viajaban unos 80 hombres, además de 40 caballos. En este primer viaje, los socios de Pizarro no lo acompañaron. Luque tenía la misión de buscar más apoyo económico y Almagro se dedicó a buscar más hombres para sus futuras expediciones. El plan que habían trazado era reunirse durante el viaje. Sus primeros destinos fueron las Islas Perlas y después las costas de Colombia. Los problemas para la expedición comenzaron muy pronto.
En las costas colombianas se encontraron con que los víveres empezaban a agotarse. Según el plan previo, Almagro debía reunirse allí con los expedicionarios con más comida y agua, pero su llegada no se retrasaba y la desesperación empezaba a presentarse. ¿No? A ver. Pizarro ordenó a uno de sus oficiales que regresara a las Islas Perlas para buscar nuevas provisiones. Este oficial tardó 47 días en ir y volver, una tardanza que provocó que 30 de los expedicionarios murieran de hambre. En recuerdo de esta circunstancia, Pizarro bautizó el emplazamiento como el Puerto del Hambre. Imagínense, murieron y encima le bautiza como Puerto del Hambre. Pero se tardó 47 días. Imagínense, ¿ustedes cuántos días pueden estar sin comer? ¿No? El viaje no mejoró a partir de ese momento. Pizarro y sus hombres continuaron su trayecto hasta alcanzar el fortín del Cacique de las Piedras. Allí fueron recibidos por los indígenas con una lluvia de piedras y flechas. El ataque causó 5 muertos entre los españoles, además de varios heridos, entre los que se encontraba el propio Pizarro. Ante esta resistencia, los españoles tuvieron que retirarse y poner rumbo de vuelta a Panamá. Su destino era Chochama, el sur de ese país, mientras Almagro había realizado prácticamente la misma ruta que Pizarro. Al llegar al fortín de Cacique también fue recibido con gran violencia por sus habitantes. Una de sus flechas dejó tuerto al conquistador español, quien en represalia ordenó quemar todo el emplazamiento. Por ese motivo, el lugar es conocido como Pueblo Quemado. Después de su enfrentamiento con los indígenas de la zona, Almagro intentó encontrar a Pizarro en el río San Juan, en los manglares de Colombia. Al no encontrarlo, puso rumbo a las Islas Perlas, donde se enteró de que su socio se había marchado a Chuchama. Finalmente, los dos conquistadores se reunieron en esta localidad. Según los historiadores, ambos prometieron volver a preparar una nueva expedición para conseguir su objetivo. Después regresaron a su base en la capital panameña. En su segundo viaje, a pesar de la insistencia de los dos exploradores, su primer fracaso hizo difícil convencer al gobernador de Panamá de que apoyara un nuevo intento. 2 años fueron necesarios para conseguir el permiso para volver a organizar una segunda expedición. Mientras los tres socios firmaron un contrato en el que dejaban muy claras las condiciones que debían regir su sociedad, Pizarro fue el primero en partir y puso rumbo a Chuchama, junto con 50 hombres, en diciembre de 1525. Almagro abandonó la capital para encontrarse con él. Entre ambos grupos sumaban unos 160 expedicionarios. El segundo viaje comenzó a principios de 1525. Almagro y Pizarro abandonaron Panamá y se dirigieron hacia el río San Juan, una ruta que ya conocían tras su primer intento. Al llegar a su destino, los exploradores se separaron. Almagro regresó a Panamá para buscar más provisiones y refuerzos, mientras que Pizarro se quedó en la zona del río. Por su parte, el piloto Bartolomé Ruiz partió hacia el sur para realizar un reconocimiento. Ruiz se encontró durante su ruta con los indios tunecinos. El piloto les arrebató oro, mercancías y capturó 3 jóvenes. Pizarro, por el contrario, estaba encontrando muchos problemas. Las enfermedades y los caimanes habían provocado la muerte de varios de sus hombres, y el descontento empezó a crecer. Cuando Almagro regresó, la expedición puso rumbo al sur. Durante el trayecto, se toparon con algunos grupos de indios y encontraron bastantes piezas de oro. Sin embargo, los ánimos seguían sin estar tranquilos y buena parte de los tripulantes hablaba de volver a Panamá. Ya. Bueno, con eso ahí nomás vamos a quedarnos en el segundo viaje. Ya. No están, van a llevar tarea alguna todavía. A partir de nos vemos el día miércoles. Cuando toca el día miércoles, ¿no? Sí, para no quitarle mucho tiempo. El día miércoles nos vemos a las
de 10:40 a las 12. Ya, ya me parece. Fíjense que tengan un bonito día, ya saben. No, que tengan un bonito día.